Bien, Antonio Gramsci, famoso pensador marxista, tenía una fórmula que me parece muy útil. Decía, necesitamos combinar el pesimismo de la razón con el optimismo de la voluntad. Entonces, mi pequeña ponencia la voy a dividir en dos partes. La primera, el pesimismo de la razón, ¿no? La catástrofe ecológica que está ya en curso, ¿no? La segunda parte, el optimismo de la voluntad, sí, hablaré de la propuesta ecosocialista. Bien. Ahora, todos estamos, o deberíamos estar conscientes de que vivimos una época de, no solo de crisis económica y social, sino de una crisis ecológica que ya toma una serie de manifestaciones bastante violentas, como inundaciones, tempestades, uraganes, etcétera, que tienen a ver con el inicio del proceso de cambio climático. Además de que hay un proceso general de degradación del medio ambiente, de envenenamiento de del agua, del aire, de la tierra, por tóxicos, pesticidas, etc. Todo eso llevando a un proceso digamos, pérdida de biodiversidad, desaparecimiento de varias especies. Para dar un ejemplo, las abejas, ¿no?, víctimas de los pesticidas, ¿no?, están empezando ya a desaparecer en muchos sitios. He visto un reportaje que en China hay lugares, partes de provincias de China, donde se ha acabado con las abejas, con los pesticidas, y los campesinos, o mejor las campesinas, están fertilizando a las flores una por una, subiendo de los árboles, poniendo el polen en cada una de las flores, ¿no? Imagínate, ¿no? Una tarea imposible, ¿no? Bueno, y si desaparecen las abejas, ya no habrá ni frutas ni legumbres, ¿no? Entonces, es un ejemplo de lo que ya está pasando, ¿no? Pero, de lejos, el fenómeno más preocupante desde el punto de vista ecológico es la ruptura del equilibrio ecológico del planeta con el proceso de cambio climático o calentamiento global. Bien, perdonen mi castellano que no es tan bueno, pero bien. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias posibles de ese proceso de calentamiento global, ¿no? Primero, un proceso de desertificación, ¿no? Algunos cientistas ya han previsto que en un cierto momento del proceso de calentamiento global, el desierto de Sahara atravesará el Mediterráneo y llegará hasta las puertas de Roma, ¿no? Toda la Italia del sur, un desierto. Las fuentes de agua van desapareciendo, ¿no? Eso ya tenemos hoy, ¿no? Hay inmensas ciudades como Los Ángeles, São Paulo en Brasil, etcétera, que están con problemas terribles de abastecimiento de agua. Eso va a se tornar mucho peor en los próximos años y décadas. Pero otro tipo de consecuencias del calentamiento global, los incendios de los bosques se van a multiplicar, ¿no?, de manera exponencial, y finalmente el nivel del mar va a subir con el derretimiento de los hielos de la Antártica y de la Groenlandia. Bueno, se ha calculado que si el nivel del agua sube 1 o 2 metros, las principales ciudades de la civilización humana, como Hong Kong, Río de Janeiro, Londres, Ámsterdam, Venecia, Nueva York, Barcelona, no Pamplona, ¿no?, etcétera, estarán debajo del agua, ¿no?, con 1 o 2 metros. Ahora, si se
el conjunto de los hielos de Antártida y Groenlandia va a subir el nivel del mar de 70 metros. 70 metros. Claro, eso no va a pasar la semana que viene, ¿no? Pero es un ejemplo del peligro, ¿no? Bueno, y otras consecuencias que son quizás imprevisibles, ¿no? Y cabe la pregunta, en cierto momento en el proceso de calentamiento global, que puede subir a 3, 4, 5, 6, 7 grados, quizás más, no se sabe, ¿no? En cierto momento de ese proceso será aún posible la vida humana en el planeta. Bueno, es una pregunta, ¿no?, que se hacen los científicos. Y es una pregunta incluso que se hacen hace algunos años los responsables norteamericanos. Y han solicitado al Pentágono de preparar un plan alternativo. ¿Qué hacemos si la vida se torna imposible en el planeta, ¿no?, Tierra? Y la única propuesta que sacó el Pentágono es enviar una nave espacial para el planeta Marte, para ver si ahí consigue sobrevivir, y en esa nave iría el presidente de Estados Unidos, el Congreso, el Senado, cientistas, el Estado Mayor del Ejército, etc. Bien, no sé cómo se la arreglarán en el planeta Marte, pero de todas maneras no estamos invitados a ese viaje, ¿no? Bien, ahora, ese proceso de calentamiento global, más o menos, insisto, ya empezó, ¿no? Ya está en curso, ¿no? Y bueno, pero si logramos frenarlo antes que suba la temperatura a 2 grados centígrados a más en relación a lo que era en fines del siglo pasado, bueno, de alguna manera aún se puede salvar el equilibrio económico. Pero si se supera los 2 grados centígrados, bueno, ya se iniciará un proceso incontrolable de cambio climático, ¿no?, por una serie de efectos y de ¿cómo se dice? Me falta la palabra en castellano, ¿no? Consecuencias, efectos sí, no, por ejemplo, cuando se hunde el hielo, ¿no?, desaparece una superficie blanca que rechaza el calor, los rayos del sol, y se hace una superficie del mar de color más negro, ¿no?, que absorbe los rayos del sol, ¿no?, y por tanto contribuye para aumentar la temperatura. Entonces, cada efecto del proceso de calentamiento provoca a su turno una agravación, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa. Entonces, a partir de 2 grados se iniciará un proceso ya incontrolable que no sabemos dónde puede llevar. Bueno, muchas veces leemos en los medios de comunicación, ¿no?, hacen trabajos científicos haciendo cálculos de lo que puede pasar en el año 2100. Ahora, la verdad es que el año 2100 está muy lejos y todos nosotros, ¿no?, ya no estaremos aquí, ¿no? Entonces no es algo que nos preocupa mucho, ¿no? Pero la verdad es que no es así. Es decir, el proceso, a partir de un cierto momento, como he dicho, con esos efectos retroactivos, ¿no?, es imprevisible, ¿no? Es imprevisible. Nadie puede calcular, ¿no?, cómo se pasa, ¿no? Entonces no sabemos si a partir del momento en que superamos los 2 grados, ¿no?, si eso va a llevar 10, 20, 30 o 40 años para que se llegue a las consecuencias las más dramáticas, ¿no? Eso es imprevisible, ¿no? Pero no podemos quedarnos simplemente decir, bueno, 2100, no es así, ¿no? Es imprevisible y las cosas pueden pasar mucho más rápido que lo que se podría prever, ¿no? Bien. Ahora, cabe la pregunta, obviamente, de quién es la culpa, ¿no?, de ese proceso de calentamiento global. Bueno, sabemos por los científicos que tiene que ver con la actividad humana, ¿no? La respuesta de los científicos es, resulta de la actividad humana.
no resulta de unas manchas en el sol o de cambios, en fin, sazonales, no, es resultado de la actividad humana. Por eso hablan algunos cientistas, geólogos, del antropoceno. Hemos entrado en una nueva era geológica en que digamos, la situación del planeta y en particular del clima es producto de la acción humana, ¿no? Bien. Y bueno, esa respuesta es científicamente correcta, pero políticamente un poco corta. ¿Por qué? Porque los seres humanos vivimos en el planeta Tierra hace, no sé, decenas de miles de años, quizás centenas de miles de años, depende de cómo se calcule. Bueno. Y el problema del calentamiento global, de la mudanza climática, es algo que ha empezado hace 2 siglos con la revolución industrial, ¿no? Y el uso sistemático de las energías fósiles, ¿no? El carbón primero, después el petróleo, ¿no? Bien. Y se ha agravado en las últimas décadas con el proceso de globalización neoliberal. Entonces, la respuesta política que hay que dar es que esa amenaza ecológica, las amenazas ecológicas en general y esa en particular, el cambio climático, no resulta de la acción humana en general, sino de una forma muy específica, que es el modo de producción y de consumo de la civilización capitalista industrial moderna, ¿no? Eso es la realidad, ¿no? Tal como se formó después de la revolución industrial en el siglo XVIII hasta hoy, ¿no? Entonces, el responsable de esa amenaza sin precedente, hay que subrayar, una amenaza sin precedente en la historia de la humanidad, ¿no? Y hay que volver a épocas geológicas anteriores, quizás de millones de años, para encontrar un proceso de cambio climático tan radical, ¿no? En tan poco tiempo. Bien, entonces el responsable, el culpado, ¿no?, entre comillas, es el sistema capitalista industrial moderno, ¿no? Bien, eso muchos, incluso científicos, ecologistas, etcétera, ya empiezan a reconocer, ¿no? Eso es, digamos, una realidad. Bueno, y eso explica, entre otros, ¿no?, el fracaso de las grandes conferencias climáticas internacionales, ¿no?, en que van los representantes del sistema, ¿no? Bueno, y bueno, ahí se discute el problema y sí se reconoce, sí, que es una amenaza y que hay que evitar que pasemos más allá de los 2 grados centígrados. Bueno, hay acuerdos sobre eso. Y bueno, ¿qué hacemos? Bueno, es urgente esperar, ¿no? Es la conclusión de esas conferencias, ¿no?, que han todas fracasado de manera espectacular, ¿no? O sea, la Copenhague, Durham, Río, etcétera, ¿no?, Lima, todas ellas, ¿no?, no han resultado prácticamente nada, ¿no? Entonces, en lo mejor de los casos, un llamado que cada país voluntariamente trate de hacer algo, ¿no?, etcétera. Bueno, nada. Bien. Entonces, de hecho, nuestras oligarquías dominantes, ¿no?, desde los banqueros, los especuladores, las multinacionales y los gobiernos que los representan, bueno, su actitud puede ser resumida por una fórmula célebre del rey de Francia en el siglo XVIII, creo que era Luis XIV, que dijo: después de mí que venga el diluvio, ¿no? Bueno, es un poco la actitud, ¿no? Después de nosotros que venga el diluvio, ¿no? Y por el momento continuamos haciendo nuestros negocios, ¿no? Porque cada uno de ellos, cada banca, cada empresa, ¿no?, lo que le preocupa es su negocio, ¿no?, hacerlo funcionar, ¿no?, la ganancia, la competencia con los otros, ¿no?, cómo ganamos el mercado, etcétera. Y cada estado, cada país también, ¿no?, cómo promover nuestras industrias, cómo enfrentar nuestros concurrentes, la competitividad,
una pelea feroz por los mercados. Bueno, eso es lo que les ocupa, ¿no? Y bien, ¿no? Esa racionalidad miope, ¿no? Muy cortoplacista, ¿no? Y lo demás, bueno, después de nosotros el diluvio. Y el diluvio es, ¿no? Una amenaza, ¿no? Incluso en la forma que tomó el diluvio bíblico, ¿no? No por maledicción divina, ¿no? Pero la subida del mar, ¿no? La subida del mar. Eso es lo que nos está amenazando, un diluvio de proporciones bíblicas, se puede decir, ¿no? Bien, entonces el problema no es solo la mala voluntad, ¿no? Obviamente hay mala voluntad, incluso hay todo un sector de la oligarquía dominante que se puede llamar la oligarquía fósil, ¿no? La oligarquía fósil. ¿Quién es la oligarquía fósil? Son los intereses económicos directamente relacionados con las energías fósiles, los productores de carbón y de petróleo, y las empresas que funcionan con el carbón y el petróleo, desde la industria eléctrica, las centrales eléctricas, etcétera, la industria automóvil con el petróleo, etcétera, la industria química, ¿no? Todo un conjunto enorme que vive de las energías fósiles, ¿no? Esa oligarquía fósil se opone de manera bastante categórica a cualquier mudanza, cualquier propuesta de cambio, ¿no? Y tiene un peso muy grande, ¿no? En la economía mundial, en la política de los gobiernos, etc. Y una parte de esa oligarquía fósil incluso trata de promover el negacionismo. ¿Qué es el negacionismo? Son gente que dicen que no hay cambio climático, o si lo hay, no tiene nada que ver con la actividad humana o con las energías fósiles o con el carbón, tiene que ver con algún fenómeno astronómico, etc., ¿no? Entonces hay científicos, no muchos felizmente, pero hay científicos que son financiados, muy bien pagos por la oligarquía fósil para declarar, ¿no? Hacer reuniones de que salen diciendo no es así, no hay cambio, no hay calentamiento global, miren, este año hizo mucho frío, entonces no es así, etc. Bueno, tratan de negar lo evidente, pero es una batalla de retaguardia porque hay un consenso científico amplio, ¿no? Representado por el Comité Internacional de Estudio del Clima, ¿no? De Naciones Unidas, International Panel for the Study of Climate, ¿no? Bueno, en que hay miles de científicos del mundo entero y que sí dicen que ya empezó el proceso de cambio climático y que resulta de las energías fósiles, de los gases con efecto de invernadero, etcétera, etcétera. Entonces, ya ese negacionismo es una batalla de retaguardia, pero aún tiene peso, sobre todo en algunos países como Estados Unidos, Canadá y Australia, ¿no? En Canadá y Australia son directamente gobiernos negacionistas, es decir, gobiernos que dicen, no, el problema no existe, exageran, ¿no? Bueno, el gobierno de Estados Unidos un poco mejor, pero el peso de esa corriente aún es grande en Estados Unidos. Bueno, entonces el problema, digamos, tiene a ver con el sistema en que vivimos, ¿no? El sistema capitalista industrial moderno, con su lógica de expansión al infinito, ¿no? De productivismo ilimitado, de consumismo ilimitado, y de acumulación de mercancías, de acumulación del capital ilimitada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que suscita, ¿no? Esa dinámica, esa corrida hacia el abismo, ¿no? En el que estamos. Lo dice el secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que no es un ecosocialista, pero él dice, bueno, estamos en una corrida hacia el abismo y los responsables tienen el pie en el acelerador, ¿no? Eso es la realidad, ¿no? Eso es la realidad en que vivimos. Y más una vez, eso resulta no solo de la mala voluntad, la ignorancia, etcétera, etcétera, tiene que ver con la misma lógica del sistema, ¿no? Del sistema capitalista industrial
Bueno, entonces, eso es el capítulo pesimismo de la razón. Las cosas andan mal y si no hacemos nada, van a ser peores, mucho peores, ¿no? Si sigue